Hola a todos, queridos estudiantes. Iniciamos nuestra segunda webconferencia de nuestro curso Epistemología. En vista de que son las 6:05 de la tarde y no tenemos ingreso de algún estudiante que pertenezca al grupo, al curso, perdón, pues voy a dar inicio a la sesión con nuestro invitado, el profesor Brian Sorazipa. Vamos a dar inicio a la sesión en dos momentos. La primera, yo voy a hacer una orientación específica en cuanto a campus virtual y a la guía de aprendizaje. ¿Qué es lo que debemos hacer en nuestra segunda fase? ¿Cuánto es el tiempo? Vamos a mirar la agenda, vamos a ver la distribución de la agenda, qué es lo que hay que hacer en el entregable y por dónde debemos hacer la entrega. Vamos a hablar del foro que ya está aperturado y qué es lo que debemos consignar en el foro. Esa es la primera parte, todo lo que tiene que ver en cómo desarrollar nuestra fase segunda. En un segundo momento, nos está acompañando el profesor Brian Sorazipa, quien nos va a orientar los contenidos teóricos y epistémicos de esta segunda fase. Siendo así, entonces iniciemos con nuestra apertura de campus. Entonces les voy a compartir pantalla aquí en nuestro campus virtual. Estamos en el campus virtual del curso Epistemología del periodo 1602. Entonces, aquí ya ingresamos al campus virtual. La webconferencia pasada, al igual que la introducción al foro de esta segunda fase, les he pedido y les he insistido de que logren indagar muy bien y observar eh, el campus virtual. Si no lo hacemos, se nos va a dificultar mucho el desarrollo de la actividad. En la fase primera encontramos ciertas dificultades a la hora de revisar los trabajos. Encontramos muchos trabajos que posiblemente fueron desarrollados con inteligencia artificial. Recuerden, queridos estudiantes, que ya hacemos parte de todo un proceso formativo profesional que están en el marco universitario y que esto requiere de su entrega y de su acción. No vamos a satanizar las inteligencias artificiales. Son buenas en el sentido y en la forma que usted logre desarrollarlas y utilizarlas. Son herramientas, quedémonos con eso, son herramientas para acompañar los procesos formativos, no para que desarrolle mis obligaciones, tanto ustedes como estudiantes, como por este lado, como nosotros, como tutores o profesores universitarios o de colegios. Entonces, ingresemos a la agenda del curso. En nuestra agenda del curso encontramos que estamos en nuestra fase 2 o tarea 2. Y en nuestra tarea 2, ¿cuál es ese sentido primario? La esencia, ¿qué es lo que buscamos? Nuestro objetivo es identificar las características de la producción científica, relacionándolas con la disciplina o programa que usted como estudiante está cursando en la UNAT. ¿Qué debemos hacer? La actividad, producir un mapa conceptual expuesto en PowerPoint que dé cuenta de la siguiente pregunta. ¿Qué características de la producción científica identifican la disciplina o programa de formación que cursa en la UNAT? ¿Cuál es la evidencia de aprendizaje? El mapa conceptual expuesto en PowerPoint, en donde relaciona las características de la producción científica que estudias con la disciplina o programa de la formación que cursa en la UNAT y, lógicamente, el foro, el acompañamiento en foro. ¿Cuánto peso tiene esta actividad? 175 puntos, que inició el 15 de abril hasta el próximo 26 de mayo. Es decir, que el próximo 26 de mayo a las 23 horas con 55 minutos se cierra la actividad. Y yo, como tutor y director del curso, pues tengo del 27 de mayo hasta el 6 de junio para hacer la revisión de sus actividades. Ese es el momento intermedio. Estamos en el momento intermedio de nuestro curso. En ese momento intermedio vamos a entrar en nuestro
Tenemos dos puntos, el primero de formación inicial y el segundo de aprendizaje y evaluación. Vamos a entrar en el momento intermedio en la tarea 2, características de la producción científica, resultado de aprendizaje del curso, el resultado de aprendizaje 2. En la primera parte vamos a tener la guía de aprendizaje. En nuestra guía de aprendizaje van a dar descargar y aquí pueden indagar con profundidad lo que debemos desarrollar. Entonces ya sabemos que contamos con un puntaje de 175 puntos, que nuestro curso pertenece a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La actividad inicia el martes 15 de abril y termina el lunes 26 de mayo. ¿Cuántas horas de trabajo independiente debe tener el estudiante enfocado en este curso, en esta tarea 2? 24 horas como mínimo. Aquí vamos a encontrar nuestra bibliografía, em, los documentos fundamentales que debemos leer y apropiarnos conceptualmente para poder hacer el desarrollo idóneo del curso. Entonces tenemos nuestro texto de Grajales y Negri del 2017, el capítulo 2, Ciencia de Epistemología. Aquí está el enlace que está corroborado. No hay problemas con el enlace. Deben hacer lectura de este texto. ¿Qué más vamos a encontrar? Tenemos el capítulo 8 de Maleta, características de la producción científica. Y aquí también podemos ingresar a nuestro enlace. Y no vamos a tener ninguna dificultad para ingresar al enlace. ¿Qué más vamos a tener? Para el desarrollo de la actividad vamos a seguir los siguientes pasos. Primer paso, realizar la lectura de Grajales y Negri. Capítulo 2, de la página 119, de la página 119 a la 137. Eso debemos tenerlo muy presente. Aquí está abriendo el texto de Maleta, corroborando que no hay ningún inconveniente con el enlace. Listo. ¿Qué debemos hacer? Leer el texto de Grajales, página 119 a la 137. También debemos hacer lectura del texto de Maleta, capítulo 8, de la página 379 a la 398. En un segundo punto vamos a producir el documento escrito solicitado en formato de PowerPoint. Entonces, según las características, que es en un mapa conceptual, vamos a responder la pregunta: ¿qué características de la producción científica identifican la disciplina o programa de formación que cursa en la UNAD? En un tercer punto vamos a participar de manera oportuna, coherente y constructiva dentro del foro de la tarea 2, con la exposición de sus avances del documento escrito solicitado. En un punto 4, entregar a tiempo el documento de PowerPoint solicitado por el espacio del entorno de evaluación correspondiente a la tarea 2. Ojo con esto, porque ustedes en la fase 1, algunos estudiantes entregaron la actividad en el foro. Y en el foro no cuenta. Yo no puedo calificar actividades que se entreguen en el foro. Yo cuento el aporte en el foro como el punto del foro. Pero si usted no subió su documento en el entorno del entorno de evaluación, no puedo hacer calificación de esto. ¿Listo? Indicaciones para el desarrollo: estudiar el contenido bibliográfico, seguir puntualmente las indicaciones brindadas y antes de entregar el documento debe revisar que cumpla con todos los requerimientos. Tenga en cuenta que todos los productos escritos independientes o grupales deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se hayan definido. En este sentido, APA. ¿Listo? Aquí pues tenemos las consideraciones o situaciones de orden académico. Recuerden, el plagiar es un delito. El utilizar la inteligencia artificial también se cuenta como plagio, porque no es de autoría propia. Entonces tengan eso muy presente. Aquí van a encontrar la guía de aprendizaje y qué es lo que deben desarrollar. Vamos en el segundo, pues tenemos los contenidos y referentes bibliográficos de la tarea 2 o de la fase 2.
y los pueden encontrar, también están los enlaces. Tenemos el foro de discusión y en nuestro foro de discusión aquí vamos a interactuar. Entonces tenemos la presentación y un video donde vamos a hablar de las características de la producción científica. ¿Listo? Y pues nuestra invitación a nuestra webconferencia que es en la que estamos. Muy bien, eso por este lado. Eh, Tarea 2. Y tenemos características de la rúbrica de evaluación y entrega de actividades. Esta es la rúbrica de evaluación. ¿Qué es la rúbrica de evaluación? Es el formato del modelo que nosotros o el paso a paso que vamos a utilizar para hacer la evaluación de sus trabajos. Entonces vuelva y léalo, téngalo presente. Para que usted saque un nivel alto, es decir, un punto entre 56 y 70 puntos, el documento escrito corresponde de manera plena con lo solicitado, dando respuesta a las indicaciones y orientaciones de la guía. Da cuenta de cada uno de los pasos sencillos para... Muy bien. En el segundo criterio, el contenido da cuenta de los conceptos evaluados de su relación con la disciplina del programa. Y en un tercer momento, la participación en el foro que vale 35 puntos. Entonces, tres criterios de evaluación. El primero vale 70, el segundo 70 y el tercero 35. Ténganlo muy, pero muy presente. Y a mí, como me parece el entorno de evaluación como director y tutor del curso, a ustedes les debe aparecer acá la posibilidad de agregar su trabajo, de agregar su trabajo. Entonces lo deben subir, lo deben cargar en documento de Word, perdón, en PowerPoint, perdón, lo deben cargar o en PDF, lo deben cargar y lo deben enviar. Tengan en cuenta que siempre al finalizar deben darle enviar. Si usted no le da enviar, pues no se va a cargar correctamente su trabajo. ¿Listo? Ténganlo esa parte presente. ¿Cómo aparece si no entrega el documento? Aparece de la siguiente manera. Aquí aparece que no hay entrega, está en rojo, pues a mí yo debo colocar 0, 0, 0. Y acá el comentario y la realimentación de la actividad. Eso es como lo que deberíamos tener presente para nuestro curso y nuestra fase 2 del curso de epistemología. En un segundo momento, pues entonces vamos a iniciar con nuestros contenidos teóricos. Para eso, le he pedido el favor al profesor Brian Sorazipa que me acompañe en esta sesión. Él es el que nos va a orientar la acción epistémica de esta fase, de esta teoría 2. ¿Quién es el profesor Brian Sorazipa? Él es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle, con una trayectoria orientada a la enseñanza de la filosofía en contextos educativos y formativos. Su enfoque se centra en el pensamiento crítico, la ética y la construcción del sentido desde una perspectiva pedagógica activa y reflexiva. Ha sido ponente en espacios académicos como las terceras jornadas de filosofía, donde abordó el pensamiento de Stuart Mill en los diálogos de paz en Colombia y autor de una publicación sobre verdad en Hans Georg Gadamer. Profesor Brian Sorazipa, le damos la bienvenida a nuestro curso de epistemología y a nuestra segunda webconferencia del mismo curso. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, profe Luis Felipe, muchísimas gracias por la invitación. A todos los participantes de este curso de epistemología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, pues muchísimas gracias por la acogida. Y espero pues que este espacio de académico, este espacio de compartir conocimientos, de compartir experiencias, pues sea muy enriquecedor para su proceso formativo como estudiantes y futuros profesionales. Y, y pues nada, esperamos que sea de todo provecho. Entonces, pues voy a iniciar compartiendo una diapositiva. Me confirma el profe Felipe si ya está lista.
Sí, señora, ahí la estamos viendo. Bueno, entonces, para empezar en este curso o en esta sesión sobre la introducción a la epistemología, vamos a partir del siguiente, del siguiente juicio, me atrevería a decir. El conocimiento se construye de manera subjetiva, pero se valida de manera intersubjetiva. El conocimiento se construye de manera subjetiva, pero se valida de manera intersubjetiva. La intersubjetividad da la posibilidad o da la apertura a que el conocimiento se pueda dialogar, se pueda compartir, se pueda refutar, se pueda, pues como ya lo habíamos mencionado previamente, se pueda validar. Entonces, partiendo de esto, vamos a iniciar dejando claros o dejando señalados nuestros objetivos de aprendizaje. El primer objetivo de aprendizaje trata en identificar características del conocimiento científico según Grajales y Negri y Maleta, los autores pues que ustedes han venido trabajando para o que han preparado para esta sesión, puntualmente para el curso. El segundo es comprender los fundamentos epistemológicos del conocimiento científico, puntualmente en el autor de Maleta. ¿Listo? El tercer objetivo de aprendizaje tiene que ver con analizar las representaciones populares del conocimiento desde una perspectiva crítica y epistemológica. Y el cuarto, no menos importante, es el cierre reflexivo. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer ese reflexivo? A partir de todo lo que hemos venido trabajando durante la sesión, identificando las características, comprendiendo los fundamentos, analizando representaciones, pues vamos a mirar de qué forma o de qué manera este concepto puntualmente filosófico de la epistemología, cómo lo puedo aplicar en situaciones, o bien sea ficticias o bien sea de la vida cotidiana. ¿Listo? Luego entonces vamos a encontrar algo que tiene que ver con los contenidos fundamentales. Entonces, en Grajales y Negri, que la ciencia como forma sistemática del conocimiento que articula el sujeto, objeto y método. Entonces, es importante comprender en esta parte que hay una relación fenomenológica, una relación inquebrantable entre el sujeto, objeto y método. Una relación inquebrantable porque hace del sujeto como su esencia, del objeto su importancia y del método su utilidad. Entonces, el sujeto tiene que ver o está relacionado directamente con las experiencias o con el tema del sentido. El objeto es la conciencia del sujeto mismo y el método es la herramienta reflexiva que permite que estas tres o estos dos conceptos previos del sujeto y el objeto pues se relacionen, ¿no? Luego vamos a encontrar las características del conocimiento científico en Maleta, que son la racionalidad, la sistematicidad, la verificabilidad, la comunicabilidad, objetividad y falibilidad. Luego, autores claves que nos ayudarán a reforzar un poco este tema o este concepto epistemológico es en Platón, la distinción y diferencia entre la doxa, la opinión y el episteme, el saber verdadero o la objetividad del conocimiento. A través de Descartes, la duda metódica, que dice que solo aceptamos como cierto aquello que es indudable. Karl Popper, el conocimiento avanza por falsación, no por verificación. Y Kuhn, la ciencia no es acumulativa, sino que evoluciona por revoluciones. Muy bien. Entonces, para iniciar, yo quiero que ustedes se hagan estas dos preguntas. Estas preguntas son como una activación al conocimiento previo. Al finalizar, ya luego habiendo, digamos, trabajando todo este concepto y todos los elementos o intuiciones que se nos van presentando, pues ya finalmente, cuando
lleguemos al final de la conferencia, pues podremos responder estas dos preguntas. ¿Cómo sabemos que algo es verdadero? ¿Cuál es la diferencia entre saber y creer? Esas dos preguntas van a ser como muy importantes y nos van a orientar un poco nuestro trabajo de pensamiento durante esta sesión. Entonces, vamos a irnos hacia el origen de esta sesión. ¿Qué es la epistemología? Entonces, nuestros autores, Grajales y Negri, nos dicen que la epistemología sería entonces el estudio de las condiciones de producción y de validación del conocimiento científico. Oiga esto, el estudio de las condiciones de producción y de validación del conocimiento científico y tendrá como finalidad determinar el valor objetivo de los métodos, principios y resultados de la ciencia. En definición, ¿qué podría o qué se debería entender como epistemología? La epistemología es el estudio del conocimiento, especialmente del conocimiento científico, en tanto que se pregunta o indaga sobre cómo se produce, cómo se valida y la forma en que este conocimiento se comunica. Entonces, todo conocimiento busca la objetividad. ¿Cómo así la objetividad? Busca su estado más puro. El conocimiento en tanto en que se va refutando, se va quitando, desenviciando el conocimiento, quitando prejuicios, intuiciones, se busca que llegue a la objetividad, que es el conocimiento más puro. Luego vamos a encontrar unas características del conocimiento que enuncia Maleta en su texto. Entonces, el primero es la racional, el segundo sistemático, tercero verificable, cuarto comunicable, quinto objetivo y sexto falible. Entonces, cuando hablamos de la característica en tanto lo racional, este apunta a que la característica de lo racional habla desde lo lógico. Ejemplo, el ejercicio filosófico. El ejercicio filosófico hace que el pensamiento acuda siempre al ámbito argumentativo y lógico. Entonces, un ejemplo, ¿cómo podría yo aplicar esa característica racional en la vida cotidiana? Ejemplo, si el celular no me enciende, lo primero que debo yo pensar por lógica es que el celular puede estar descargado. No directamente a partir, digamos, de mis emociones o de mis intuiciones, voy a decir, el celular está dañado. No. ¿Cuál es el argumento lógico de esa situación? Que el celular está sin carga. Es lo más racional, lo más lógico. Entonces, ese es uno de los ejemplos, digamos, que se pueden aplicar a partir de lo racional. Lo sistemático se organiza paso a paso y con orden. Entonces, un ejemplo de esto, sistemático, tiene que ver con el tema de organizar el conocimiento, el tema teórico, jerarquizar y todo esto. Cuando uno hace una receta, por ejemplo, uno sigue un paso a paso. Ejemplo, uno va a hacer una torta, un ponqué, uno no agarra primero, qué sé yo, el queso y luego le pone la leche y luego hornea y luego saca y pone la harina. No tiene una organización jerárquica y asimismo es sistematizar. Sistematizar es agarrar el conocimiento, organizarlo jerárquicamente y pues generar o crear o dar validez o dar apertura a las estructuras. Luego vamos a encontrar el conocimiento que es verificable. Entonces, ¿qué significa o qué implica el conocimiento verificable o esta característica? Que se puede comprobar con hechos o pruebas. Entonces, ejemplo, si alguien dice que un producto quita las manchas, puedes probarlo en casa para ver si realmente funciona. O sea, es necesario ir a la experiencia, acudir a la experiencia, vivenciar este elemento para mirar la verificabilidad de la situación o del problema. Luego nos aparece
la característica que es comunicable, entonces se puede explicar claramente a otros, se puede entrar en diálogo, se puede refutar, se puede reconstruir, pero el comunicar es uno de los elementos más importantes, me atrevería a decir, de las características del conocimiento científico en tanto a la intersubjetividad, en tanto en que se construye no de manera subjetiva, sino de manera comunitaria, ¿no? Y una digamos, de los requisitos que pide la ciencia es la comunidad científica. Si no hay comunidad, no hay posibilidad de la validación del conocimiento. Entonces, el conocimiento, como lo decía en el principio, no se hace de manera subjetiva o personal, sino que se hace de manera comunitaria en tanto que se comunica o se dialoga. Luego encontramos la característica que tiene que ver con el objetivo, y el objetivo hace referencia a los hechos y no a opiniones personales. Entonces, un ejemplo, elegir un electrodoméstico, comparar datos de consumo, de garantías, eh, eso hace el tema, digamos, de la objetividad. No es que este televisor es bueno porque es que yo lo compré y a mí me salió bueno, ¿no? ¿Cómo compruebo yo esa información o cómo constato o cómo hago que esa información sea objetiva? El comparar, el revisar, el ir, el entrar como a evaluar las opciones que hay y a partir de esas opciones, pues sacar como lo mejor. Lo falible. Lo falible dice que admite errores y puede corregirse. Entonces, ejemplo, yo saco mi planta a tomar el sol a las 10 de la mañana, pero resulta que la saco todos los días a las 10 de la mañana a la parte más descubierta de la azotea. Pero resulta que la planta no se está alimentando, sino que se está quemando. Entonces, a partir de la experiencia que yo dejo la planta a la misma hora, en el mismo lugar, me reformo ese pensamiento, reformo esa acción y cambio de parecer o cambio de paradigma, como lo hablará nuestro filósofo Kuhn. ¿Qué tipo de conocimientos, aparte del científico, se puede dar? Entonces, podemos encontrar el conocimiento empírico que se basa en la experiencia directa del sujeto, en lo cotidiano, en lo práctico, no requiere comprobación sistemática. Un ejemplo de eso, yo no necesito ser científico para entender que el fuego quema. ¿Cómo entiendo yo que el fuego quema? Porque seguramente en algún momento de la existencia me quemé con el fuego. Entonces, ese tipo de conocimiento empírico no necesita de lo sistemático o de lo científico para comprobarse, sino a partir de la experiencia, pues puedo llegar a ese conocimiento empírico. El conocimiento religioso se funda en la fe, en las revelaciones, en textos sagrados y no depende necesariamente de verificación empírica. Entonces, un ejemplo de eso, la creencia de la creación del mundo según una versión de la religión. Un caso de eso es el final del texto sagrado del libro babilónico, de los babilónicos, que es para nosotros los cristianos el Génesis. Habla de cómo se fundamenta o cómo se hace el ser humano, cómo se relaciona con el mundo, todo este tema, pero no necesariamente se puede validar este conocimiento, sino que se parte o se va al principio de fe. Luego vamos a encontrar el conocimiento filosófico, que el conocimiento filosófico atiende un poco a la característica de racional de la que habla Maleta, y es que busca respuestas lógicas. Profe Brian, permítame un minutico, qué pena interrumpirle. Le damos la bienvenida a Edward. Hola Edward, ¿cómo estás? Hola, Peter, perdóname, ¿cómo vas? ¿Cómo estamos, Edward? Bienvenido a nuestra segunda webconferencia.
Es el primer y único estudiante que entró el día de hoy. Entonces, profe, le presento al profe Brian Sorazipa. Él es filósofo de la Universidad de La Salle y está con nosotros compartiendo ahorita estos contenidos sobre epistemología, lo que vimos en Grajales y Negri. Entonces, bienvenido, Eduard. Nos complace mucho que estés acá compartiendo con nosotros. Profe Brian, si nos puede dar un barrido rápidamente, pero rápido, es un barrido rápido de lo que hemos visto hasta el momento. Bueno, hablamos un poco de que el conocimiento no se construye de forma subjetiva, sino que el conocimiento debe ponerse en común de forma intersubjetiva para lograr su punto más puro, que es el tema de la objetividad. Y ahorita lo veníamos mencionando. Puntualmente, Maleta nos daba unas características que nos ayudan a definir un poco lo del conocimiento científico. Entonces, que hablamos de lo racional, que habla directamente del tema de la lógica, lo sistemático, que era el tema de jerarquizar la teoría, lo verificable, que podría relacionarse directamente con la experiencia o con lo empírico, lo comunicable, en la medida en que yo puedo dialogar ese conocimiento y ponerlo, digamos, en un campo de refutar, de reconstruir, de volver a reformar. Lo objetivo, pues que libra un poco o quita un poco o limpia la subjetividad del conocimiento, y pues lo falible, que admite errores para poder volver como a crear una nueva versión del conocimiento. Esas son las características puntuales. Entonces, estábamos hablando ahorita puntualmente de que si el conocimiento científico es el único que nos permite llegar a través del método al conocimiento, entonces decíamos que existen otras formas de conocimiento que, aunque no tienen método puntualmente definido, nos ayudan a llegar como a un conocimiento. Entonces hablamos de la parte empírica que está relacionada directamente con la experiencia, con la subjetividad, y que yo no necesito de un componente racional, por ejemplo, para determinar que el fuego quema, sino que a partir de mi experiencia puedo definir que si toco este elemento, pues ya tengo esta como esta experiencia de que quema el fuego. El conocimiento religioso, entonces decíamos que el principio del conocimiento religioso es la fe, no necesita una verificación, no necesita pasar por un método lógico, porque pues se basa principalmente en un concepto que es fe. Luego hablamos del conocimiento filosófico y estaba diciendo puntualmente que se relaciona directamente con una de las características de Maleta, y es la racional, ¿no? Acude a la lógica. Yo había puesto un ejemplo, previamente era el tema del celular. Entonces, ejemplo, a mí el celular está apagado, no enciende. La opción lógica interpretativa que tengo frente a este suceso es que el celular, uno, está descargado, y no acudo de una vez al tema subjetivo de decir el celular está dañado, sino la respuesta lógica es que el celular está descargado, ¿no? Luego encontramos el conocimiento artístico, que habla a través de las emociones, las ideas, las visiones, con un poco el tema de la expresión artística, un conocimiento que parte también de lo subjetivo. Y luego, finalmente, el más, digamos, como verificable en el sentido del método, pues es el conocimiento científico. ¿Listo? Entonces, eso para tener en cuenta. Ahora, teniendo presente las características de Maleta, yo quisiera compartir con ustedes un capítulo de Los Simpson. Entonces, en este capítulo de Los Simpson vamos a ver que Homero Simpson experimenta una dimensión distinta a la que pues comúnmente se ven en todos los capítulos de Los Simpson. Puntualmente estoy hablando del capítulo 6, La Casa del Terror, del episodio 6 de la temporada 7. Entonces voy a ponerlo y vamos a tratar de visualizar esos conceptos de racional, sistemático, verificable, comunicable,
objetivo y falible dentro de este capítulo. Ya luego entonces vamos a mirar si están presentes dentro del capítulo o si no están presentes, y si están presentes, de qué forma pueden estar presentes esas características dentro del capítulo de Los Simpson, ¿de acuerdo? Entonces, voy a compartir en este momento. Me confirman si se escucha y si se ve claro, por favor. Homero al cubo. ¡Homero! Sí, señor. ¡Qué momento! Para esto sirven los armarios. Lo siento, papá, te ganamos. Ah, sí, sí, pues esta es mi casa, así que es mi armario. No, llegamos primero. ¿No es cierto? Pero ya estamos, ¿no? ¿Ah, sí? Pues temo que sí. Ese es un recoveco legal. ¡Un momento! Nunca había visto detrás de este inútil armatoste. No, qué extraño. Es como ese programa de la dimensión desconocida. ¿Cómo vas, Marsh? Ah, me siento como pavo ahumado con la lluvia. ¿Te guardo tu abrigo, tía Selma? Yo también quisiera guardar tu abrigo. Tenemos una linda actividad familiar. Un saco de conchas de mi viaje en Bahía del Azufre. ¿Nos ayudan a limpiarlas? Y vemos los cangrejos muertos. Trae un cuchillo. ¡Oh! Voy a arriesgarme a cruzar la pared. Oh, gloria de las glorias. Oh, divino testamento de la eterna majestad de la creación de Dios. ¡Me lleva la cachetada! Oigan, salen chupándolos. ¡Hola! ¿Alguien me escucha? Homero, ¿dónde estás? Ay, en alguna parte donde no sé dónde. ¿Ves toallas? Si las ves, estás en el armario de nuevo. Ay, un momento. No, es un lugar donde nunca he estado. Ah, la ducha. Oigan. No quiero alarmar a nadie, pero creo que estoy atrapado. Hay que llamar a Ned. Él tiene escalera. ¿Qué está pasando aquí? Tengo muchas bolas. Mi estómago está gelatinoso y mi... ¡Oh! Pues como el topo dijo en el hoyo, no veo nada. Ah, desapareció en un mar de grasa. ¡Ya cállense! Croquetas sin procesar. Vaya, este vecindario se ve fino. Siento que pierdo una fortuna solo de estar parado. Vamos a aprovecharlo. ¡Oh! ¡Cuidado, conito! ¡Vaya! ¿Ves una luz, Homero? ¡Sí! Ve hacia la luz, hijo mío. ¡Oh! Homero, te habla tu médico, el doctor Julio Hibbert. ¿Puedes decirnos cómo es ahí? Es como... ¿alguien vio la película Tron? No. 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 Sí. Digo, no. No. ¿Dónde está mi papá? Bueno, sería obvio hasta para el más obtuso de los individuos con un grado avanzado de topología hiperbólica que Homero Simpson ha pasado a la tercera dimensión. ¿Perdón?
Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Pero supongamos que extendemos el cuadrado más allá de las 2 dimensiones de nuestro universo a través del hipotético eje Z. ¿Qué hay ahí? ¡Ah! Esto forma un objeto tridimensional conocido como cubo o brincaedro en honor a su descubridor, o sea, Homero. ¡Ayúdenme! ¿Me van a ayudar o van a seguir hablando? Claro, luego encontraremos al individuo. Basta de garabatos, Sorate. Hay una vida en riesgo. Necesitamos acción. Toma eso, asquerosa dimensión. Hay tanto que no sé de astrofísica. Hubiera leído el libro del paralítico ese. ¡Ay! Yo salvaré a Homero. Solo necesito 4 valientes voluntarios. No, abuelo, es muy peligroso. Ahí podría haber cubos del tamaño de gorilas u otros grandes. ¡Auxilio! ¡No queda mucho tiempo! Se acabó. Voy a entrar. ¡Ay, no! Caramba, está de pelos. ¡Ay, Dios! ¡Me va a chupar el hoyo negro! ¡Me va a chupar el hoyo negro! ¡Me voy a ir! ¿Qué será de mí? ¡Yo tan bueno que era! Yo te salvo, papá. Ay, no puedo acercarme más. Tienes que saltar. ¡Boinas, hijo! ¡Maldita, maldita, 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 maldita! Bart, ¿qué pasó? Pues tuvimos un tropiezo cuando estalló el propio universo. Pero papá pareció optimista. ¡Me lleva! Homero. Sé fuerte, Marge. Debe estar en un mejor lugar. ¡Ay, qué ranazo! ¡Este es el peor lugar! ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¡Ay, qué miedo! Oh, ¡Uy! Pero... ¡Pasteles eróticos! Bueno, entonces, viendo un poco el capítulo o el episodio, encontramos lo siguiente. Encontramos 4 preguntas. Ahí se me fue el número 6. Bueno, dice, ¿qué simboliza la dimensión 3D en la que entra Homero? Entonces vamos a pensar y de pronto, Eduard, si quiere participar, pues adelante. Como la transición entre el mundo real y el mundo de Homero, digámoslo así. Sí, de pronto lo que hablamos antes desde Kuhn era los paradigmas que se pueden generar. ¿Cuántos paradigmas logramos evidenciar o ver en el capítulo? El del policía que dispara al muro, pues digamos que es un paradigma porque siempre aplica como su profesión, como su... Vale. Vemos. Dale. No, el del físico, que también pues, argumentó que le pudo haber pasado a Homero. Bien.
son tres formas de conocimiento o paradigmas que se ven parcialmente, digamos, en el capítulo, ¿no? Uno, la dimensión desconocida en la que entra Homero, ¿no? La postura científica que da pues el doctor y el científico, y pues otro paradigma o forma de conocimiento es el del sacerdote, ¿no? Entonces, Homero, acércate a la luz. Son unos paradigmas totalmente diferentes. Otra de las preguntas que podemos abordar es, ¿por qué los otros personajes no pueden ver lo que Homero ve? Profe, antes de continuar con esa pregunta, una pregunta ahí de pronto para profundizar eso. ¿Qué entendemos por paradigma? Ah, ok, sí, importante. Edward, ¿se te ocurre algo que podrías... Un paradigma es como algo que ya está creado, en conocimiento que ya está creado en nosotros y pues lo aplicamos normalmente, es lo que yo más o menos entiendo. El profe Felipe, ¿qué entiende por paradigma? ¿Hola, ahí me escuchan? Sí. Bueno, ¿qué entendemos por paradigma? Un paradigma es como una referencia, es un modelo teórico que nos sirve como guía para comprender y entender o abordar un fenómeno que podemos analizar. Entonces, cuando hablamos de paradigmas religiosos, entonces todo ese enfoque hacia un contexto o un fenómeno religioso, etcétera, etcétera, así como a grandes rasgos, es lo que yo logro entender. Profe, profundícenos un poco eso. Bueno, el paradigma tiene que ver un poco con el concepto teórico, pero también tiene que ver con los modelos o patrones que sirven como de referencia. Entonces, puntualmente, cuando hablamos de dimensiones, por ejemplo, ahí en el tema de los Simpson, logramos ver tres dimensiones totalmente diferentes. Entonces, en la que está como la familia de Homero, la dimensión 3D y luego la dimensión humana, en últimas en la que aparece Homero. Son tres, digamos, representaciones totalmente diferentes. Aquí para contestar la siguiente pregunta, ¿por qué los otros personajes no pueden ver lo que Homero ve? Entonces, una de Porque las... Dale, Eduardo. no, pues pienso yo que es porque no están viviendo esa situación, o sea, no están en ese entorno que no está. Ok. Porque están limitados por el paradigma en el que ellos están. Entonces, les imposible, a través, digamos, desde su paradigma o su perspectiva 2D, comprender el paradigma 3D que está vivenciando propiamente Homero, ¿no? Y eh, ilustra como nuevas teorías científicas que pueden ser incomprensibles desde el marco anterior, de lo que hablamos del tema del paradigma, ¿no? Entonces, para dar continuidad a la tercera pregunta, ¿se puede considerar que Homero ha adquirido un conocimiento? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo creería que sí. ¿Por qué? Porque tiene un marco de experiencial. Es decir, la experiencia lo lleva a tener eh, o vislumbrar espacios que no conocía. Entonces, la tercera dimensión, eh, todos estos ambientes, a través de la experiencia, él los logra apropiar. En un principio no logra entender dónde está, dónde se está ubicando, pero a raíz que va pasando su momento, su experiencia, como que logra entender cómo funciona o cómo va funcionando ese modelo, ese espacio, ese tiempo, creería yo. Edward, ¿qué piensas?
sí, pues viéndolo, lo que explicaron los paradigmas, yo pues pienso lo mismo. Él está viviendo una situación y obviamente cuando uno vive una situación adquiere un conocimiento. Y pues son experiencias también nuevas para él porque llegó a un sitio, bueno, a dos sitios que no conocía y son totalmente diferentes. Entonces, nos pasa a todos que cuando llegamos a ciertas partes, pues conocemos, no sé, costumbres, sitios, lugares, bueno, de todo, etcétera. Sería también yo. Ok. Sí, lo que dice Eduardo y el profe Luis Felipe apuntan un poco al tema del empírico, ¿no? El conocimiento a través de la experiencia. Sin embargo, el conocimiento de Homero, el conocimiento que adquiere Homero, no es científico. ¿Por qué consideran ustedes que el conocimiento no es científico? O sea, estamos diciendo que el conocimiento es empírico porque obviamente habla o responde a la experiencia pues, que tiene Homero en este mundo 3D. Pero ¿por qué no se considera a partir de las características que ahorita luego vamos a identificar si están presentes o ausentes en el episodio? A partir de las características, ¿por qué no es científico? Hay una de esas características que es súper importante para determinar la validez del conocimiento científico. ¿Por qué creen ustedes que no sería científico? Porque no se da de un método. No hay un método, sí, pero ¿qué otra? Revisemos si quieren las características. Aquí están: racional, sistemática, verificable, comunicable, objetivo y falible. Hay una de esas que es súper, súper importante para que se dé el método científico. ¿Cuál creen de esas que es como la más importante para que el conocimiento pueda ser validado? Acuérdense que hablábamos del tema de la comunidad científica y que se necesitaba de una comunidad para validar el conocimiento, que no se puede validar de forma empírica, aunque es conocimiento empírico, no hay una validez porque no hay forma de corroborarlo, ¿no? Y puntualmente esa característica es el de el de comunicarse. Ahí está claro que le preguntan a Homero: Homero, explícanos qué ves o en dónde estás. Y él trata como de explicar: bien, ustedes han visto tal película, es que estoy en un lugar así, más o menos de esta forma, pero no logra como comunicar o verificar o explicar o representar ese paradigma que él está vivenciando, ¿no? Entonces, aunque es una experiencia empírica y el conocimiento es empírico, no tiene validez en tanto al conocimiento científico porque no es verificable. No hay forma de comunicarlo, de compartirlo a la comunidad científica. Entonces, vamos a revisar esas características dentro del episodio. Se vale equivocarse, no pasa nada. La idea es participar. Entonces vamos a ir enunciando una por una, como dando claridad un poco qué es, como a modo de recorderis, la característica, si está presente, y una justificación de por qué podría estar presente o ausente esa característica dentro del episodio de Los Simpsons. Entonces el primero es la racionalidad. Pensemos un poco si está presente o no está presente y por qué. Algo muy sencillo, se vale equivocarse, no hay respuestas correctas por ahora. Bueno, porque Homero es consciente de que él salió como de su entorno, como del mundo en el que él habitaba. Okay. Él actúa pues, con convicción, no sé, desconociendo qué está pasando, pero él es racional de que está viendo una situación nueva para él. Ok, bien. Podríamos decir que está parcialmente presente, ¿no? Porque lo que dice Edward, ¿no? Homero comprende
o asimila la situación en la que se encuentra, sin embargo, no sistemáticamente. ¿Sí me va a entender? O sea, como que él logra entender que está en un paradigma totalmente diferente del mundo 2D, ¿sí? Pero no lo entiende de manera sistemática, ¿no? Cuando hablamos de verificabilidad, ¿qué podemos decir? Que está ausente, presente. ¿Qué creen ustedes? No, totalmente verificable porque Homero está viviendo, está teniendo la experiencia, o sea, él está viviendo esa experiencia que él cuenta. Y obviamente las personas que están en el mundo 2D pues también están verificando que Homero no se encuentra ahí, pero lo están escuchando en la otra dimensión. Ok. Y aquí una de las cosas que hay que tener en cuenta de la comunidad científica, y es que el conocimiento científico, según lo que nos indica Maleta, es que debe ser verificable o comunicable por los demás. Aunque Homero identifica el paradigma en el que se encuentra, las personas que no están en ese paradigma no logran verificarla o comprobar, digamos, como esa experiencia. Entonces, bien la participación. La comunicabilidad, ¿qué consideran ustedes? ¿Será que está ausente o será, si entendemos que Homero no logra como explicar lo que ve, ese principio de comunicabilidad estará presente o ausente? Bueno, creería que presente cuando están en la 3D, pero ya cuando pasa como al mundo real, ahí como que ya se pierde la comunicación. Ok. No hubiera mucha evidencia, pero ya ahí como que se pierde la comunicación con el mundo 2D. Ok, muy bien. Y la objetividad. Cuando hablamos de objetividad, habíamos hablado que intentaba como desligar la experiencia subjetiva, ¿no? Entonces tratamos de llegar como a lo más puro del conocimiento. Entonces, cuando hablamos de objetividad eh, mm, en este, digamos, en este episodio, y podemos decir que es una experiencia subjetiva individual. O sea, si habláramos de conocimiento científico, no hubiese esa posibilidad de llegar a la objetividad. Precisamente, ¿por qué? Porque es una experiencia subjetiva y los otros no han vivenciado como esa realidad 3D, como para hacerse conocedores, pues, de ese paradigma, ¿no? Y la última dos, que es la sistematicidad. ¿Sí? Pero va en un momento, entra y sale. Él también vivió esa experiencia en la 3D, ¿no? Ah, ok, sí. Está bien, claro. Bart vive esa experiencia 3D también, tienes toda la razón, es verdad. Entonces, en ese caso, podríamos validar, digamos, esa objetividad, porque no es Homero solo el que experimenta ese paradigma, sino que también Bart también vivencia ese paradigma. Muy bien, Eduardo. Estamos de acuerdo en eso. Bien. Cuando se habla de sistematicidad, hablamos lo del tema, digamos, de la organización jerárquica, de lo teórico. Entonces, puntualmente, hay un método claro, digamos, como en este episodio se visualiza algún método. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ausente o presente? No, yo diría que ausente. Sí. Ausente, ¿no? Cuando hay... pasa de la 2D a la 3D fue como muy, ¿cómo se dice? Muy... ¿sí? Ok, no hay un método claro, entonces la sistematicidad está ausente. Y por último, la falibilidad. Hablamos de la falibilidad, que era aquello que admite errores y la revisión constante para generar un nuevo conocimiento. Entonces, ¿será que está presente o ausente? En tanto que podríamos decir que la experiencia termina mal
y lo que refleja es incertidumbre. Entonces, no sé, a mi modo de ver, puede estar presente de una forma implícita, ¿no? No explícita, pero una forma implícita. No sé ustedes cómo lo ven. Bueno, vamos para dar continuidad, un poco ya cerrando como entrando como en un modo ya de reflexión donde podamos como ir condensando los conceptos puntualmente de lo que compete el conocimiento científico, ¿no? Y las características que permiten verificar si el conocimiento es científico, ¿no? Hemos venido trabajando, identificando a través del episodio. Me quedan 4 preguntas para que de pronto Edward y los chicos cuando vean nuevamente la conferencia, pues como que reflexionen en torno a la importancia de la construcción del conocimiento, ¿no? Y no el conocimiento solo científico, sino también las otras formas de conocimiento que abordamos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que se genera es, ¿la ciencia es la única forma de validar el conocimiento? Aún sabiendo que tenemos otras experiencias de conocimiento que aunque no son verificables, son válidas, ¿no? Entonces, la experiencia religiosa, la experiencia empírica, la experiencia artística, filosófica, bueno, otras que propiamente no es la única, la científica, aunque tiene, digamos, como un poco más de inclinación a la científica por el tema del método y su validez a través del método, ¿no? Luego encontramos una pregunta, y esta sí quiero que la respondamos acá nosotros y que Eduardo nos comparta, y es ¿cuál es la diferencia entre el saber y el creer? ¿Habrá una diferencia entre ese saber y ese creer? ¿O es lo mismo? Bueno, yo pienso que el saber es cuando podemos aplicar el conocimiento que ya fue verificado, que bueno, todas las características del conocimiento científico. Y el creer es pues, lo que su merced decía de la religión. O sea, es como tenerle fe a algo, pero no. Es creer en algo, pero no, como que no está ahí, o sea, no está presente. Es tener como esa conciencia de que sí, pero no está. Es como algo así. Si más o menos entiendo. Ok, entonces el saber, para puntualizar, el saber necesita una justificación metódica y racional. La creencia no necesariamente necesita una verificación, ¿no? Basta con la experiencia, basta con el principio de fe, basta con la expresión artística. Entonces, ese es el creer. El saber, entonces, aquí eso me gusta muchísimo porque voy a traer a Platón, ¿no? Entonces, cuando él habla de doxa, el tema de la opinión, yo la puedo relacionar directamente con ¿qué? Con la creencia, ¿no? Porque es algo que no es riguroso, es algo que es subjetivo, que no es verificable, pero no porque no sea verificable o no tenga, digamos, como esa rigurosidad científica, no quiere decir que no sea conocimiento, es conocimiento no verificado, ¿no? Y cuando se habla de episteme, es el conocimiento puro, el objetivo, ¿no? El que hemos llegado, digamos, ya al culmen del conocimiento, ¿no? Y cuando digo culmen no quiere decir que ahí termina, sino que se sigue construyendo, se sigue evaluando, se sigue potenciando, pero ya tiene una rigurosidad y la rigurosidad sea en la justificación racional y como en la verificación de la experiencia, del conocer, del saber propio, ¿no? Luego nos encontramos una pregunta, esto sí ya es más a modo de reflexión. ¿Qué nos enseña el episodio de Los Simpsons sobre los límites del conocimiento? Una reflexión muy personal, muy personal.
¿Qué nos enseña el episodio de Los Simpsons sobre los límites del conocimiento? Que no todo está dicho. Hay muchas cosas que desconocemos y que el conocimiento, o sea, no está dada la última palabra ya para decir que conocemos todo como seres humanos. Hay que estar abiertos al conocimiento como tal, porque igual no sabemos muchas cosas. Ok, muy bien. Y la última pregunta es, ¿qué rol tiene la comunidad en la validación del conocimiento? ¿Puedo validar el conocimiento desde la subjetividad o de la intersubjetividad? Subjetividad desde lo personal o intersubjetividad desde el diálogo, desde el compartir, desde el refutar, desde el... Entonces, ¿cuál consideran ustedes que puede ser la importancia o el rol de la comunidad en la validación del conocimiento, ¿no? Yo pienso que es todo porque la humanidad ha pasado conocimientos así generación tras generación, entonces creo que es muy fundamental comentarles como las vivencias, las experiencias. Yo imagino que al comienzo de todo fue muy empírico y ahorita tenemos libros, tenemos ya cosas más avanzadas que podemos registrar el conocimiento y tenerlo ahí documentado. Ok, perfecto. Ya entonces, tres cositas para terminar, tres enunciados para terminar. Primero, la epistemología nos ayuda a pensar cómo sabemos lo que sabemos. La pregunta por el conocer. Profe, su merced no está pasando presentación. No, ya ahí quedamos. Ah, bueno, perfecto. Espérame a ver, yo miro. Ah, bueno, este es el cuadrito de las preguntas que dejamos ahí como para compartir. Y ya para condensar, finalmente tres cosas. La epistemología nos ayuda a pensar cómo sabemos lo que sabemos. ¿Sí? El conocimiento científico, aunque tiene criterios exigentes y rigurosos para la validación del mismo, no quiere decir que sea todo o agote todo el saber, ¿no? Aunque tiene un método y puede llegar, digamos, como a lo más puro del conocimiento, no desvirtúa las otras formas de conocimiento, ¿no? Y aquí la relación inquebrantable en la historia de la filosofía, fe y razón, ¿no? No hay forma de desvincularse o de romper ese vínculo entre fe y razón. Se necesita, hay cosas en la fe que no se pueden explicar a través de la fe misma y requiere de la razón para la explicación de esta, y hay cosas en la razón que necesitan de la fe para explicarse. Entonces, esa relación es muy directa, aunque, vuelvo y digo, aunque el método científico, el conocimiento científico, verifica y nos lleva al saber más puro, al conocimiento más puro, no agota todas el saber posible y no disminuye pues la importancia de los otros métodos, digamos, de conocimiento, otras formas de conocimiento, ¿no? Entonces, conocer no es solo ver algo nuevo, es también poder explicarlo, demostrarlo y compartirlo. Sobre todo esa última parte, el compartirlo. Yo soy un creyente que la verdad o que el conocimiento se hace a través de la intersubjetividad. La mayoría digamos, a nivel profesional o la rama por la que más me inclino, que es la hermenéutica, apunta a eso, a que el conocimiento, precisamente Hans-Georg Gadamer habla del círculo hermenéutico, ¿no? Entonces, no termina nunca, no termina nunca. El conocimiento, llegamos a un punto, volvemos a empezar, dialogamos, conversamos, llegamos a un punto y ahí no acaba. Volvemos, y eso es eterno. El conocimiento no llega a lo absoluto, pero tampoco es relativo, ¿no? Sino que se construye. El conocimiento se construye. Y esa es la epistemología. Nos ayuda a pensar, a preguntarnos el cómo llegamos a ese saber. Cómo llegamos a ese saber que no es absoluto, no termina ahí, sino que se sigue construyendo constantemente.
Yo no sé si ustedes tendrán alguna pregunta. Edward, de pronto, si tienes alguna pregunta, alguna anotación, bienvenida sea. Bueno, sí, profe, es que yo tuve una experiencia con comunidades indígenas y allí pude darme cuenta de cómo se aplicó el concepto que vimos hoy. ¿Por qué? Porque había un profesor de la Universidad del Valle de epistemología, él era de epistemología. Y de hecho yo no conocía el término y él fue el que me explicó y me dijo más o menos de qué se trataba. Y entonces yo le pregunté qué estaba haciendo en esa comunidad indígena. Me dijo, estoy tomando los saberes de los indígenas con respecto a sus medicinas naturales para implementar eso como en esta cultura para ver qué podemos evolucionar con nuestros medicamentos. Entonces él hablaba con los líderes de los indígenas y bueno, con los que preparaban como los medicamentos que hacen con maticas, ¿sí? Con naturales, y las plantas que eran medicinales, y él apuntaba todos, o sea, todos los conocimientos que ellos tienen, él los estaba pasando a nuestra cultura, digámoslo así. Entonces tuve como esa experiencia cercana con la epistemología antes de entrar al curso. ¿No? Y es muy valioso lo que dice Eduardo, es muy importante porque eso nos demuestra que, claro, a partir de las creencias del empirismo que viven las comunidades indígenas, de la experiencia, pues eso no desvirtúa el conocimiento. O sea, es una forma de conocimiento que aunque no tenga una validación científica, no deja de ser conocimiento. Entonces, claro, nosotros, digamos, si habláramos desde una medicina, desde la medicina como tradicional, convencional, obviamente necesita unas pruebas de laboratorio, unas pruebas, pues para que, como validar la utilidad o la validez, vale la redundancia, del medicamento. Y aunque el medicamento que producen las comunidades indígenas no tiene esa, digamos, como esa, esa aplicación del método, pues seguramente también tiene unos resultados, ¿no? Entonces, qué sé yo, con la agua de toronjil me curé del dolor de pecho. Entonces, aunque no es verificable el conocimiento, sí tiene una experiencia y un resultado, ¿no? Entonces, yo sé que asocio el dolor de pecho con el toronjil o con el perejil. Entonces, eso, aunque no está verificado, se asocia directamente a la experiencia. Entonces, qué chévere que nos compartas, Eduard, esa experiencia. Bastante interesante. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna pregunta? No, pues yo estoy estudiando ingeniería de sistemas y también viendo la aplicatividad de cómo puedo usar la epistemología en mi área de trabajo, porque igual pues, conocimiento, que como te decía ahorita, el conocimiento es infinito. Entonces, pues abre mentes, la verdad abre la mente un poco perdido. Esa es la idea, que podamos aplicar todo esto a la vida cotidiana, ¿no? Porque en vano sería la filosofía si no se hiciera práctica, ¿no? La idea es que todos estos conceptos o los métodos que nos ofrece como herramienta la filosofía se puedan poner en práctica, no solo pues en el ámbito profesional, que claro que es importante, sino también en la vida cotidiana. Entonces, pues nada, profe Luis Felipe, muchísimas gracias por la invitación. A Eduard, muchísimas gracias también por hacerse partícipe de esta sesión de, de, de aprendizaje. Y pues nada, muchísimas gracias también a la Universidad Nacional por abrirme las puertas y darme la oportunidad
pues de hacer filosofía y puntualmente hacer conocimiento. Profe Brian, muchas, pero muchas gracias por su contenido epistémico en este curso, en nuestra segunda webconferencia de nuestro curso Epistemología. En un primer momento, pues ya hicimos las indicaciones de la guía, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos hacer en nuestra actividad. Entonces, apenas finalice la sesión, voy a descargar el video y lo voy a subir a YouTube para poderlo subir también a nuestros foros y poder así tener como el contenido pleno para poder hacer el desarrollo de nuestra actividad. ¿Listo? Eduard, ¿tienes alguna pregunta referente al desarrollo de la actividad o de la guía? No, señor, por ahora no tengo ninguna pregunta. Listo, Eduard. Entonces, yo creo que el día de mañana estaré subiendo este video desde el canal de YouTube. Y pues nada, Eduard, agradecerte tu participación. Nuevamente agradecerle al profesor Brian Sorazipa Avellaneda por sus contenidos y poder compartir con nosotros estos temas que son tan importantes para nuestras carreras. A todos, muchas, pero muchas gracias. Espero que pasen una feliz tarde, feliz mañana, dependiendo del horario que lo vean, y que puedan hacer entrega oportuna de sus actividades. Nos vemos en una próxima ocasión. Voy a terminar la grabación de nuestra conferencia.